Famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits? Putting on the Ritz. Melodías cinematográficas nos llevan en los próximos minutos a hablar de una de las pasiones que tenemos aquí y que cultivamos algunos de los locos que nos juntamos una vez a la semana en estos micrófonos de Es Radio. El cine, la séptima de las artes, la que aúna todas las demás y nos hace soñar. Para ello nos juntamos, como decimos, semana tras semana, analizando lo que pasa en el mundo cinematográfico, en Guadalajara, en España, en el mundo, incluso muchas veces más allá, en el firmamento universitario del cine, que oye, al fin y al cabo también nos da para mucho en cuanto a premios, academias y reconocimientos varios. De hecho, hoy tenemos una noticia que darles en cuanto a festivales que se celebran en nuestro país. Pero que mejor que yo, que voy a dar paso a quienes aquí semana tras semana se reúnen pues para hablar de esos grandes estrenos que hay ahora mismo en la gran y en la pequeña pantalla. Hablo de Ramón Bernado, de Diego Gismero, que ya me acompañan aquí en el estudio. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días y gracias por estar una vez más con nosotros. Muy buenos días, Mónica, muy buenos días. Además, aparte de hablar de festivales, yo todavía no puedo decir nada, pero sí os voy a adelantar que hay 3 proyectos bastante grandes aquí en España, en los que estoy participando y que en cuanto pueda la exclusiva va a ser vuestra. No pero escúchame, esto de que lo digo, que no lo digo, que lo digo, que no lo digo. No puedo decir más, solo te digo que con directores reconocidos en España, ganadores de Goya incluso. ¿Tú te crees, Ramón, que nos no dejas así con la miel en los labios? No puedo decir más, sabéis que yo lo diría, pero no puedo, pero ya bueno, algo más nos dices, ¿no, Diego? Un poquillo, aunque sea un adelanto. Las iniciales de los directores, de qué va la película, de verdad o protagonista. De verdad que no puedo, pero luego... Record, hablaremos. ¿Dónde se van a rodar al menos? ¿Van a acercarse por aquí por Guadalajara esas producciones? No, la verdad que no, creo que no, de momento creo que no. Ojalá sí. Yo voy a intentar, yo voy a tirar de la tierra. Como productor que voy a tirar de la tierra a ver si conseguimos venir por aquí. Oye, que estábamos hablando justo antes de empezar que Guadalajara es plató de cine. De hecho, lo saben mucho. Estos días, lo saben mucho en las administraciones, en los ayuntamientos. Estos días de marzo y también en abril se están desarrollando una serie de talleres de visitas guiadas por algunos escenarios de Guadalajara. Bajo el título de Prevenidos Acción. Este pasado sábado ya tuvo lugar uno de estos itinerarios que con salida en la cárcel, muy cinematográfica, en esa cárcel, la antigua cárcel provincial, en la calle Virgen del Amparo 55. Este próximo fin de semana hay también para que toda la familia acuda. Son talleres que organiza y recorridos que organiza la Oficina de Gestión Turística Municipal. Y yo me imagino, no sé si os habrá pasado a vosotros, recorriendo algún rincón de Guadalajara, el haberos visto o el haber tenido algún flashazo de haber visto ese lugar en concreto reflejado en la gran pantalla. A mí me pasa con Verónica, con la película de Verónica, El Colegio, pues el Colegio El Sagrado Corazón, creo que es, ¿verdad? Se llama así. Eso recuerdo porque aparte, bueno, también lo sé porque mi madre estudió allí y tal, o sea que tenemos ahí ese que siempre que paso por allí me acuerdo de la película. Y dices, ¡posesión! y a Ramón, ¿te recuerda, por ejemplo, alguna película de Picasso, por ejemplo? No, hombre, a mí me recuerda el corto de Cuerdas, ¿verdad? Que tiene esa imagen de las adoratrices de ladrillo y tapial tan característico, ¿verdad? Tan identificativo de la zona, no solamente de aquí de Guadalajara, sino de Alcalá de Henares, esa manera de construir de esta zona, que es muy local. Y a mí siempre me llamó mucho la atención desde el primer momento que vi el corto Cuerdas, y Pedro Solís efectivamente nos aclaraba que son las adoratrices, o sea, que no hay que irse muy lejos para buscarlo. Pedro lleva viviendo muchos años frente precisamente a ese muro, con lo cual se lo sabe de memoria. Lo pudo recrear. Y luego, por ejemplo, la cárcel ha servido para rodar películas como Días de Fútbol, y si os acordáis de esta película, y luego la cárcel de Guadalajara, que es una cárcel pequeñita y tal, pero es muy cinematográfica porque tiene además una cosa especial, que es que las celdas son abovedadas, entonces eso le da un tono muy especial a la cárcel, muy cinematográfico, muy vistoso. Fuerte, eso te iba a decir yo, que quería hablar yo también del Fuerte, porque yo aquí en estos micrófonos tuve la oportunidad de entrevistar a tema productores, a Paula Prendes y a varios
varios miembros hace 2 veranos, cuando estuvieron aquí grabando la segunda temporada de Víctor Ross. Así que si alguien lo quiere ver, está en el YouTube de Alcarria TV, lo tenemos. Tenemos ahí esa entrevista. Tenemos un montón de producciones que se han instalado ahí en el Fuerte de San Francisco, incluso algunas otras que han recorrido en la arteria principal, esa calle mayor, y me estoy acordando, fíjense, de otro género también audiovisual, que en este caso es videoclip, como el de Melendi, ¿no? Melendi, sí. Que también eligió Guadalajara. Yo no sé por qué lo elige, a lo mejor por cercanía, por facilidad para el rodaje. Y estábamos viendo que justo ya en el mes que entra, en el mes de abril, otro de los pequeños pueblos, porque no solamente Guadalajara capital es plato de cine, también hay otros pequeños pueblos que también lo son, y en concreto Luzón, que está situado en la zona del Señorío de Molina, pues oye, también va a ser objeto de escenario natural, ¿no? Para una película sobre maquis. Sí. A ver qué pasa. A ver qué tal. Oye, que no sé por qué hemos ido hasta allí cuando he empezado diciendo que íbamos a darles la noticia de un festival al que todos los años, que te desviado. Bueno, pues, todos los años acude, Ramón. Efectivamente, el Festival de Málaga, este año otra vez volveré al Festival de Málaga. Para mí es casi una cita obligada. He de decir que este año he estado dudando en ir, porque y yo ya me veo un poco mayor y yo creo que debo de encontrar el momento para jubilarme de este tipo de actividades que suponen un gran entretenimiento, pero un gran esfuerzo. Diego, que el año pasado me acompañó, pues sabe perfectamente que es un esfuerzo titánico, cansado, que exige mucha salud, y que este año estuve tentado a no ir. Es muy curioso porque se corrió la voz de que a lo mejor no iba o no iba a ir en principio, y un amigo mío, mi amigo José María Atena de Málaga, me llamó, que tú conoces perfectamente, me llamó: ¿qué pasa, Ramón? ¿Una gran enfermedad grave o un terremoto? ¿Qué es lo que pasa que no vas a venir a Málaga? Que sepas que aquí se te quiere mucho, que se te quiere mucho. Es que si no, claro. Entonces, si no funciona la maquinaria de Málaga. Entonces, digo, no puedes faltar. Tena es un hombre muy de Málaga, muy andaluz, muy expresivo, y entonces, pues nada, 2 días antes de que terminara el tiempo para poderse acreditar, corriendo, pues, me acredité en el último momento, y voy a ir, no todo el festival, porque voy a acudir, el festival empieza el viernes con la película de inauguración, y yo voy a acudir el lunes, e iré de lunes a sábado, que el sábado es la clausura del festival, con la película de clausura, con el palmarés, y entonces iré estos 5 días, y espero disfrutar. Veré, calculo que unas 20 películas, 22 películas. Pues fíjate que a mí me ha pasado casi lo contrario, porque yo tenía un amigo que estaba insistiendo en que fuese, porque tiene casa allí, que tenía esta casa para ir y todo, pero yo con todo el tema de todos los proyectos que tengo no me ha dado tiempo, pero tenía ganas de ir, pero he dicho, mira, este año me lo tengo que el año a mí alguno tenéis que ir porque me lo tenéis que contar. El año que viene irá, pero como productor de alguna de las películas, que supongo que alguna se puede presentar este año hemos estado a puntito, no hemos entrado por poco, pero querían la película de 75 días, iba a presentarse en Málaga, de hecho nos pidieron presentarla, pero es que no llegamos. Bueno, no pasa nada, porque para el próximo todo se andará, pero y para este que es inminente ya el arranque, digo yo que alguno tenía que ir. Irá Ramón, la semana que viene veremos a ver cómo se va desarrollando ese festival, y en algún momento u otro, no se preocupe, que ya le voy a echar yo el lazo en la radio para que nos cuente qué tal lo está pasando. Pero de momento tenemos que quedarnos en la cartelera y hablando un poco de las grandes películas, que las hay, que se han estrenado y que algunas son muy recomendables y otras son todo lo contrario. Así que no hay nada mejor que empezar con el repaso, y empezamos, si te parece, con un grande entre los grandes. ¿Dónde íbamos a colocar si no a Clint Eastwood y esa última producción titulada Mula? Mula es la última película de Clint Eastwood. Clint Eastwood, que tiene 88 años, sigue rodando películas y protagonizándolas, y que lleva dirigiendo desde el año 1971. Su primera película es Escalofrío en la noche, y desde entonces, que son casi 50 años, que se dice pronto, de películas, pero antes es que hizo muchas producciones como actor, tal, todo lo recordamos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues una carrera larguísima que nadie esperaba que siguiera manteniendo, y menos, yo creo que en la faceta de actor, ¿no? Porque cuando en Gran Torino hizo ese final apoteósico, ¿no? Todos pensamos que era la gran despedida de Clint Eastwood como actor, que posiblemente seguiría haciendo películas como director, pero como actor, que ya era muy difícil. Pues no, aquí hace una película y la protagoniza. Es una película muy curiosa, porque Clint Eastwood interpreta a un anciano cascarrabias,
poco racista, muy mal padre de familia, muy mal, un hombre poco familiar, que ha preferido... Gran Torino 2. Gran Torino 2, que ha preferido siempre, yo creo, es un poco el retrato de sí mismo, que ha preferido siempre las juergas, estar fuera de casa, que llevar una vida familiar, ¿no? También un hombre putero, mujeriego, ¿verdad? Entonces, él mismo se retrata así en la película, yo creo que es un autorretrato de él, ¿no? Y que luego él encuentra un poco la redención en esta película, porque la película trata de que él, por cuestiones de dinero, víctima también de un desahucio y tal, por una casualidad, diríamos, le contratan para trasladar droga de México a Estados Unidos. Claro, ¿no? ¿quién va a pensar, sospechar de un ancianillo? Un anciano con una camioneta. No es una historia real, no es... Está basada en una noticia periodística que se publicó en el New York Times y de ahí se ha hecho el guión. Se ha elaborado el guión y efectivamente es la historia real de un anciano que durante toda su vida no tuvo ni una sola multa, porque conducía súper despacio, o sea que no tuvo, y entonces ni un altercado con la policía, ni nada parecido. Y estaba entonces, limpísimo claro, para hacer ese tipo de labor, ¿no? La mula perfecta. La persona ideal para hacer de mula, efectivamente. La peli va de esto y va un poco pues de la redención que al final este hombre que ha tenido esta vida, que está reñido con la familia, pues se encuentra que en la familia hace todo lo posible por su familia para diríamos, redimirse, ¿no? Yo creo que la peli va un poco de eso, es una especie de testimonio. Es muy curioso porque Clint Eastwood, pues nos engaña porque nos presenta este personaje que es, pues podría ser un poco detestable, pero le da esos aspectos humanos que nos lo hacen entrañable, ¿no? Y que él mismo se ríe él mismo de lo que critica, ¿no? Porque, por ejemplo, pues se para a ayudar a una familia afroamericana y les llama negritos, ¿no? Y el negro se ofende diciendo, oiga, que esto es como ofensivo llamarnos negritos, ¿no? Llámenos personas y tal. O sea, que él mismo se critica a sí mismo, pero también critica la reacción, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos que saca son todos narcotraficantes súper malos. O sea, son un estereotipo puro y duro. Claro, violentos, maleducados, ¿no? Luego, por ejemplo, se regodea en una fiesta sacando a unas chicas exuberantes, unos bellezones, en los que mantiene planos de varios segundos de los traseros de estas chicas. O sea que lo que él mismo critica en su película luego nos lo exhibe. Diríamos que nos engaña un poco, ¿no? De arena, claro, nos engaña y luego, pues, al fin y al cabo, resulta un poco, pues, una especie de defensa de la familia tradicional blanca americana, que es lo que él propone. Claro, o sea que, pero todo esto nos lo presenta con una elegancia, haciendo bien de director, o sea, ejecutando una dirección de estas muy clásicas, invisible, en la que el director no es protagonista, sino es exponedor de la trama. Todo está al servicio de la trama. Se ve poco. Ocurre muy poco, es la antítesis de Scorsese, y yo creo que nos hace una película que es, a mi modo, estupenda. O sea, una película que defiendo a pesar de que tiene este mensaje un poco, diríamos, un poco republicano a lo Trump, ¿no? Sí, o sea, que a pesar de todo, a mí es una película que me parece excelente porque está muy bien hecha, o sea que independientemente de mensajes porque todo es muy contradictorio, se critica, se autocritica y al mismo tiempo sirve para lanzar pullas a toda estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es una película bastante inteligente, que a mí me parece una peli magnífica, yo la recomiendo mucho, es una peli estupenda. Yo creo que tiene todos los valores como para entretener y como para ser una película que a uno le aproveche, ¿no? Yendo al cine, todo lo que salga de una experiencia tan dilatada como tiene Clint Eastwood en la actuación y en la dirección, y además siendo tan diestro en ambas, pues no nos podía quedar de otra manera. De hecho, también se acompaña el otro día me sorprendió, de lo que decían que era el heredero natural de Clint Eastwood, así lo llamaban, Bradley Cooper. Bradley Cooper, sí, Bradley Cooper es el antítesis de Clint Eastwood, porque representa a la gente de la DEA, sí. ¿verdad? Entonces, a mí Bradley Cooper yo lo digo de verdad, es como actor
y como director, con lo poco que ha hecho, me parece excelente. O sea, a mí me encanta, me encanta. O sea, a mí me parece que reúne todas las buenas cualidades, tanto como director como actor, para ser el sucesor de quien quieras. Para dentro de 50 años siga haciendo películas. Ojalá. Sí, que bueno, ¿quién dice, no? Que a sus 80 y pico años sea la última película. Veremos a ver qué es lo que nos Yo creo que nos sorprenderá y el año que viene estrena otra. Bueno, ¿puntuación? Yo le he puesto muy buena nota, como no podía ser de otra manera, le he puesto un 7,89. 7,89. Muy bien. Vale, pues nos tomamos nota, porque cuando Ramón puntúa tan alto, eso hay que... hay que investigarlo. Una anécdota para que cuando vayáis a ver la película os fijéis que la que hace de hija en la película es de verdad la hija de Clint Eastwood. Sí, ya le han salido muy guapos, los hijos. Le han salido muy guapos, porque el hijo, que también es como a él clavado cuando era joven, es verdad. Es un tío guapo, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece si continuamos antes de meternos en el gran estreno de estos últimos días, que es Capitana Marvel, y que estoy yo aquí, le tengo medio maniatado, a Diego para resistirse, pero vamos a hablar de otra de las películas que también ha visto Ramón, y no sé si te ha gustado tanto como Mula, es Van Gogh, a las puertas de la eternidad, y entre otras cosas, no sé si tendrá muchos valores, pero sí tiene uno, que es el protagonista, un pedazo de actor como es Willem Dafoe, con esa cara tan característica y que es capaz de meterse, o al menos darnos el pego de que estamos viendo al pintor, ¿no? Claro, es una película de Julian Schnabel. Willem Dafoe es el protagonista. Esta película tiene el interés de que Willem ha estado nominado como mejor actor a los Oscar por esta película. Yo recuerdo de Julian Schnabel que vi hace muchos años, antes que Anochezca, que era una película protagonizada por Javier Bardem, una película en la que Javier Bardem hacía un papel impresionante, pero la película es posiblemente el mayor coñazo que se ha hecho en la historia. Una película absolutamente insoportable, con un metraje alargado hasta el infinito, y entonces yo ya desde entonces dije, no voy a ver ninguna película más de Julian Schnabel, y por casualidad, y porque no conocía a su director, vi La escafandra y la mariposa. Es que te iba a decir, digo, aquí la destacan, el director de La escafandra y la mariposa. Que es una magnífica película, es una película excelente y que no parece de Julian Schnabel. ¿Y esta película cómo te quedas? ¿Como la primera o como la escafandra? Es más como la primera, antes de que anochezca, es más eso. Tiene una cosa muy interesante, ¿no? La representación de Vincent Van Gogh como un enfermo mental que, como escapatoria a su delirio, a su enfermedad esquizofrénica, se dedicaba a pintar cuadros de manera impresionantemente rápida. Él realizó más de 900 cuadros en su vida y más de 1.600 dibujos, o sea, una producción amplísima. Decir que no vendió ni uno en vida, ni uno solo fue vendido en vida, y en cambio luego, una vez fallecido, pues por eso es posiblemente el pintor más maldito de la historia, ¿no? Porque posiblemente una obra absolutamente incomprendida en su tiempo, y que él lo hacía como una terapia para escapar de esos demonios internos, de sus delirios esquizofrénicos, ¿no? Y eso yo creo que está bien representado en la película. Willem Dafoe no necesita mucho para parecer loco en cualquier producción, no necesita esforzarse demasiado, y aquí lo tiene en la cara, lo tiene y tal. Entonces, bueno, y luego a mí también me ha gustado mucho la atracción, el amor, el cariño que tenía Theo Van Gogh, su hermano, que era un comerciante no rico, sino mediano, y que durante toda su vida lo apoyó, le dio cobijo, le dio cariño y fomentó su actividad artística, sabedor también de ese carácter terapéutico, ¿no? Y a mí es una película que a mí me ha parecido un poco tediosa, un poco aburrida, pero que tiene estos valores que quiero destacar. Junto con dos valores más, Matt Mikkelsen y Oscar Isaac. Del segundo yo soy muy fan de Matt Mikkelsen también, sí, pero hace oye, que el reparto en sí es muy bueno, ¿no? Luego todo lo demás igual falla, pero de momento lo que pasa es que interpretación tiene que ser buena. El metraje está ocupado prácticamente por Willem Dafoe durante toda la película, efectivamente. Yo le he puesto un 509, la apruebo por pelos. Bueno, mira, oye, por el buen mensaje que tiene, ¿verdad? Por el buen mensaje. Venga, pues vamos ahora sí que sí con Capitana Marvel, que se estrenó el viernes pasado. El viernes pasado fue el día 8, el ¿no? Día 8, el Día de la Mujer se estrenó. Con un montón de polémica en torno... Exactamente, eso quería comentar. Una película la que ha tenido más polémica que en internet que ninguna de Marvel. También era una de las más esperadas porque queríamos ver cómo una mujer dentro del universo Marvel protagonizaba una película. Hombre, y de verdad que a mí la película, debo decir, que me ha gustado muchísimo.
Es una película que, claro, como siempre, yo estas películas las tengo que ver en IMAX 3D, como las disfruto, y he tenido la oportunidad de verla también en IMAX 3D el día del estreno, por cierto. Y nada, decir que a mí la película en sí me ha gustado mucho, que sigue la estela del universo Marvel, que si te han gustado sabes que no se toma todo en serio, esa parte cómica que tiene este universo, aquí también está, no está en tan gran medida como estuvo en la última de Thor o estuvo en las de Guardianes de la Galaxia, pero sí que bebe un poco de ahí. Y luego hay que decirlo que Brie Larson, la verdad, la han criticado muchísimo, pero el papel es para ella. Pero yo creo que la han criticado por otras cosas. Por otras cosas que ha pasado, sí. ¿Creéis que hubiera tenido estas mismas críticas en cuanto a los feminazis, el no sé qué, el papel de la mujer, que si lo hace bien, que si lo hace mal, que si se queda corta, que si se pasa de frenada? Si se hubiera estrenado en otra fecha, que no fuera en torno al día 8 de marzo. Yo creo que ya solo el hecho de que lo protagonista es una mujer ya era polémica. Pero Wonder Woman también es una mujer y esto pero no hubo polémica también con Wonder Woman. tanto... Lo que pasa es que con Wonder Woman no hubo tanta polémica. Yo creo que porque como se estrenó con esta en noviembre también. a lo mejor. Sí, no acuerdo cuándo se estrenó, pero no fue en verano, creo que fue. No lo sé, lo he pero dicho. Vamos, pero fuera de yo no he visto la película, pero a mí personalmente no me parece mal que se estrene el 8 de marzo. A mí tampoco, para una nada. película de superhéroes protagonizada por una mujer. A mí me parece, de hecho, o sea idóneo. Es claro. más, Brie Larson, lo que pasa es que, claro, es que es muy combativa ella en el lado del feminismo y, entre otras cosas, ha dicho que había mucho hombre y blanco cubriendo el tema del estreno de Capitana Marvel. Pero quitando a la actriz, las polémicas de la actriz, que realmente, a ver, lo que ha dicho, pues si era verdad, había mucho hombre, pues había mucho hombre, que se le va a hacer. Y blanco, exacto. Eso es lo que ha dicho ella. Eso es lo que ha dicho ella. Bueno, pero la película en sí me ha encantado. Es una película que además nos narra un poco lo que es el pasado del universo Marvel que conocemos, porque está basado en los años 90. Antes de que también vemos a ese Nick Furia, a ese agente Coulson, sin parche, exacto. Que además, no quiero contar nada, pero esta película se descubre el por qué lleva parche. Yo no digo nada más, no voy a decir ni cómo ni nada. Luego también tenemos un gato muy adorable, un gato que es casi lo mejor de la película también, el gato, hay que decirlo. ¿Y llega hasta el final en plenas facultades? El gato sí, hombre, vale, claro. No, es que para mí es un dato fundamental. No, ningún animal sufre, no puede sufrir, no. Si no, ya te digo que se hubiese criticado mucho la película. Ya te lo digo yo, si algo le pasa habrá que poner al final de los críticos: ningún animal ni mujer ha sufrido daño durante el rodaje de esta película. No te metas por ahí, Ramón. No vayas por ahí, Ramón, no vayas que está no quiero liarme y ser políticamente incorrecto. Bueno, vamos a hablar un poco de la película en sí. Fotográficamente tiene el mismo tipo de fotografía que tienen todas las películas de Marvel, esa fotografía clara, esa fotografía un poco moderna, pero también con toques clásicos de la fotografía de esta película. También hay que decir que en cuanto a interpretaciones, pues como siempre, bien. La verdad, en Marvel no creo que a interpretaciones malas no he visto todavía lo que es el universo Marvel. Creo que de momento elegidos los actores han estado bien, de momento. También decir que en cuanto a la trama, pues la trama no te la esperas así, porque los trailers te engañan. Tienen unos trailers engañosos. Yo he oído que no tiene mucha historia, que realmente no tiene mules, y tenemos este espacio dedicado al cine y sobre todo protagonizado por dos grandes estrellas de la cinematografía alcarreña, Ramón Bernardo, Diego Gismero. Gracias a ambos, y la próxima semana veremos a ver cómo lo cuadramos, Ramón en Málaga y Diego aquí conmigo. Yo aquí, no te preocupes, que aquí estaré y a ver si conseguimos hacer un buen programa, que seguro que sí. Seguro que sí. Así que nada, y Ramón, tú acuérdate de nosotros y tómate algo a nuestra salud en ese tiempo tan estupendo que te va a hacer en una de las ciudades más bonitas que tiene ya sabes España. Que soy muy de boquerones fritos, o sea que soy fe de ello. Os lo garantizo, Bueno, pues hasta la próxima semana, que tengáis unos grandes días llenos de cine y que los disfrutéis. Hasta la próxima. Venga, chicos, adiós.